Hay gente que crece entera por fuera y vacío por dentro. No todo el mundo que creció sin amor se da cuenta de esto de inmediato. A veces, la vida incluso parece normal: trabajo, relaciones, rutina. Pero por dentro hay un cansancio difícil de explicar, una sensación persistente de no pertenecer, de tener que esforzarse demasiado por ser elegido. Es como vivir emocionalmente con el freno de mano puesto y pensar que es simplemente a tu manera. La verdad es que la falta de amor en la infancia no desaparece con el tiempo. Se reorganiza solo. Se convierte en apego inseguro, miedo al abandono, autosuficiencia excesiva, hipervigilancia emocional y una extraña tendencia a autosabotearse cuando algo empieza a salir bien. No porque quieras sufrir, sino porque tu sistema nervioso aprendió que amar no era seguro. En este contenido, entenderás cómo el abandono emocional y la negligencia emocional moldean el cerebro, las relaciones y la identidad, incluso cuando no ha habido abuso explícito. Más allá de eso, descubrirás que este trauma invisible no define quién eres. Explica lo que ocurrió. Y, a partir de esta conciencia, se abre un verdadero camino de sanación emocional, reconstrucción del valor propio y desarrollo de un apego seguro conquistado. Si alguna vez has sentido que necesitas merecer amor, que das demasiado o que te da vergüenza para no ser rechazado, esto no es solo un vídeo. Es una invitación a volver a casa a ti mismo. Hay personas que pasan la vida pidiendo perdón por existir. Perdón por la demora, por el silencio, por el espacio que ocupa. Este comportamiento invisible nace temprano, cuando el apego no era seguro y el amor estaba condicionado. El niño aprende que, para no ser rechazado, necesita encogerse emocionalmente. Y esto se convierte en un hábito automático en la vida adulta, casi un reflejo del sistema nervioso. Esto se nota en pequeños gestos: evitar llamar la atención, minimizar los logros, sentirse culpable al recibir cuidados. Es el rastro del abandono emocional y la negligencia emocional, que no han dejado huellas visibles pero han creado un trauma profundo e invisible. El mensaje silencioso es claro: si ocupo menos espacio, quizá no me abandonen. No es timidez, es supervivencia. Aquí viene algo importante: esto no es un defecto de carácter ni una falta de confianza. Es una forma de autosuficiencia aprendida demasiado pronto, mezclada con hipervigilancia emocional. La persona lee el entorno todo el tiempo, ajusta su propio tono, ajusta su propio brillo. El cuerpo intenta garantizar la seguridad donde el amor ha sido incierto. Reconocer esto ya es el primer paso para restaurar la autoestima y comenzar un verdadero camino de sanación emocional. No todo trauma viene acompañado de gritos, violencia o caos explícito. A veces, vive en silencio. Hogares emocionalmente fríos, demasiado predecibles o afectivamente inaccesibles enseñan, sin palabras, que ese sentimiento es incómodo. El niño crece con comida en la mesa, los estudios al día, pero sin un verdadero apego emocional. Y esto es confuso, porque no pasó nada malo, al menos fuera. Este tipo de negligencia emocional es insidiosa precisamente porque no parece grave. No hubo abandono físico, pero sí un abandono emocional constante: padres ausentes, cansados, desconectados o incapaces de ofrecer calor. El sistema nervioso percibe esta ausencia como una amenaza. Surge el trauma invisible, aquel que no tiene una historia dramática que contar, pero deja un vacío persistente que acompaña a la vida adulta. ¿El resultado? Adultos que se sienten rotos sin motivo, que practican el autosabotaje cuando pasa algo bueno y no entienden por qué. Después de todo, si no hubo abuso, ¿por qué duele tanto? Aquí comienza el punto de inflexión: entender que el amor ausente también duele. Nombrar esto abre espacio para la autorregulación, la reconstrucción del valor propio y la preparación para un futuro de sanación emocional más consciente, algo que el siguiente punto profundiza aún más. Cuando el amor no llega, el niño no culpa al entorno. Se culpa a sí misma. La creencia surge: en silencio no merezco cuidado, calidez ni atención. Este mensaje se asienta profundamente, moldeando el apego y un sentido de autoestima. No es un pensamiento consciente, es un acuerdo interno hecho para sobrevivir al abandono emocional sin perder el vínculo. Esta idea se convierte en una lente a través de la cual se interpreta todo. Un retraso se convierte en rechazo, un silencio en amenaza, un límite en prueba de falta de amor. La hipervigilancia entra en juego para intentar evitar nuevos dolores. La persona se adapta demasiado,
cede demasiado y comienza un patrón sutil de autosabotaje, siempre esperando que el amor desaparezca. Lo más delicado es que este mensaje no grita, sino que susurra. Y por eso pasa años sin que la cuestionen. Pero aquí va la buena noticia: los mensajes aprendidos pueden ser desaprendidos. Con prácticas sencillas de autorregulación, lecturas como El cuerpo guarda las marcas Bessel van der Kolk y relaciones seguras, esta creencia comienza a desmoronarse. Este es el terreno donde empieza a tomar forma la sanación emocional. Y donde la teoría del apego entra en vigor en el siguiente tema. La teoría del apego explica algo poderoso: no es solo la mente la que recuerda, el cuerpo también recuerda. Las primeras experiencias emocionales se registran en el sistema nervioso como mapas de seguridad o amenaza. Si el amor era inconsistente, ausente o impredecible, el cuerpo aprende que el vínculo es un riesgo. Y esto sigue activo en la vida adulta, incluso cuando la persona sabe racionalmente que todo está bien. Por eso alguien puede desear intimidad y, al mismo tiempo, quedarse paralizado cuando aparece. El sistema nervioso entra en hipervigilancia, esperando rechazo o abandono emocional. El contacto, el cuidado, el afecto activan viejos recuerdos no resueltos. Este es el trauma invisible que opera tras bambalinas, influyendo en las decisiones amorosas, las amistades e incluso la forma en que te relacionas con el trabajo. La buena noticia es que el cerebro es plástico. Con prácticas de autorregulación como la respiración consciente, la terapia somática o incluso la lectura guiada antes de dormir, el cuerpo puede aprender nuevas respuestas. Libros como Attachment de Amir Levine ayudan a dar lenguaje a lo que antes era solo sensación. Este reaprendizaje allana el camino para salir de la autosuficiencia defensiva y empezar a cuestionar por qué amar parece tan peligroso. Sujeto que se abre el siguiente punto. Para quienes crecieron sin amor, el afecto puede sonar como una promesa sospechosa. Cuando alguien se acerca, algo dentro se retira. La persona se sobresalta, prueba, provoca, se calma o simplemente desaparece. No porque no quieran amar, sino porque el sistema asocia el vínculo con el abandono emocional. El autosabotaje surge como un intento inconsciente de mantener el control sobre el dolor. Este miedo se manifiesta de formas curiosas: elegir a personas inaccesibles, asumir el rechazo antes de que ocurra o interpretar el afecto como un error. Es un apego inseguro intentando protegerse. La mente crea narrativas del tipo «esto es demasiado bueno para ser verdad», mientras el cuerpo entra en hipervigilancia, preparado para la caída que cree inevitable. Aquí tienes un ejercicio sencillo: fíjate en el impulso de huir cuando aparece algo bueno. Pausa, respira y pregunta: ¿es esto un peligro real o un recuerdo antiguo? Las prácticas de autorregulación ayudan a diferenciar el pasado del presente. Con el tiempo, la conciencia y las experiencias seguras, el miedo empieza a perder fuerza. Y entonces surge un nuevo dilema: si amar es posible, ¿por qué aprendí a no necesitar a nadie? Esto es exactamente lo que revela el siguiente tema: puedo con esto solo. Esta frase suele sonar a fortaleza, pero a menudo nace de la carencia. Cuando el amor fracasa pronto, la autosuficiencia se convierte en una armadura emocional. No necesitar a nadie parece más seguro que arriesgarse a un abandono emocional otra vez. El problema es que esta independencia extrema tiene un precio muy alto: soledad disfrazada de madurez. Por fuera, la persona es funcional, responsable, lo resuelve todo. Por dentro, lleva la creencia de que depender es peligroso y preguntar es debilidad. Este patrón proviene de un apego que tuvo que adaptarse demasiado rápido. El abandono emocional enseñó que el apoyo no llega, así que el cuerpo aprendió a no esperar. Es pura supervivencia, no elección consciente. El camino de vuelta no es volverse dependiente, sino aprender una interdependencia saludable. Empieza poco a poco a aceptar ayuda, compartir una molestia, permitirse ser visto. Los ejercicios de autorregulación ayudan al cuerpo a tolerar esta cercanía sin entrar en alerta. Poco a poco, el valor propio se fortalece y la armadura puede bajarse, pero para eso necesitas entender cómo la mente lee todo lo que la rodea en busca de amenazas, y ahí es donde entra la hipervigilancia emocional a partir del siguiente punto. Quienes crecieron sin amor aprenden a leer el mundo como alguien que camina en un campo minado. Los tonos de voz, los silencios, las microexpresiones, los sutiles cambios de humor, todo se convierte en datos importantes. La hipervigilancia emocional nace como una estrategia de protección ante el abandono emocional. Si preveo el peligro, quizá pueda evitarlo.
El problema es que el cuerpo no apaga este radar cuando la amenaza termina. En la vida adulta, esto se traduce en cansancio crónico, ansiedad social y dificultad para relajarse en los vínculos. La persona siempre está sintiendo el estado de ánimo, anticipando el rechazo, ajustando comportamientos. El sistema nervioso vive en alerta, lo que afecta directamente a la autorregulación emocional. No es drama, es un recuerdo corporal de un trauma invisible que nunca tuvo espacio para ser nombrado. Un paso práctico aquí es entrenar al cuerpo para que vuelva al presente. Técnicas sencillas, como nombrar 5 cosas que ves o estirar conscientemente tu cuerpo, te ayudan a salir del modo supervivencia. Lecturas como El lenguaje de las emociones Karina Okajima Fukumitsu también ayudan a diferenciar la intuición del miedo antiguo. Cuando la hipervigilancia disminuye, queda energía para que surja algo nuevo, pero antes de eso, debemos analizar el profundo impacto que todo esto ha dejado en el cerebro. Y eso es exactamente lo que revela el siguiente tema. El cerebro de un niño no querido se desarrolla en un estado de alerta. El abandono emocional y la negligencia emocional mantienen el sistema nervioso expuesto al estrés crónico, aumentando hormonas como el cortisol. Con el tiempo, esto moldea circuitos cerebrales más orientados a la supervivencia que al placer o el vínculo. El apego inseguro deja marcas silenciosas pero profundas. Estos impactos se manifiestan en la dificultad de autorregulación, la tendencia a la hipervigilancia y la constante expectativa de rechazo. Las emociones intensas surgen rápidamente y tardan en pasar. El cerebro aprende a reaccionar antes de reflexionar. Es el trauma invisible que actúa en piloto automático, influyendo en decisiones, relaciones e incluso en la forma en que la persona se trata internamente. La buena noticia: el cerebro cambia. Prácticas como ejercicios físicos rítmicos, escritura terapéutica y lectura diaria ayudan a crear nuevas conexiones. Libros como El cuerpo guarda las marcas refuerzan este puente entre cuerpo y mente. Cada experiencia segura vivida en el presente debilita el mapa antiguo y fortalece la autoestima. Y ahí es donde surge algo paradójico: muchos de los no queridos se convierten en los adultos más cariosos que existen. El tema del siguiente tema. Hay una paradoja curiosa y profundamente conmovedora en quienes crecieron sin amor. Muchos se vuelven adultos extremadamente empáticos, generosos y atentos al dolor de los demás. Precisamente porque conocen el vacío del abandono emocional, desarrollan una fina sensibilidad para percibir al otro. El apego inseguro, aquí, se convierte en un cuidado excesivo. Estas personas dan lo que nunca recibieron, escuchan, acogen y apoyan emocionalmente, pero a menudo lo hacen a su propio cargo. El autosabotaje aparece cuando preocuparse por los demás se convierte en una forma de evitar mirarse a uno mismo. El valor propio está condicionado para ser útil, necesario, indispensable. Amar se convierte en un intento inconsciente de merecer finalmente el amor. La invitación aquí es sutil pero poderosa: invertir la dirección de este afecto. Empieza a ofrecerte la misma bondad que ofreces al mundo. Pequeños actos de autorregulación, como descansar sin culpa o decir no, reequilibran este patrón. Cuando comienza este movimiento, algo se reorganiza internamente, y esto nos lleva directamente al tema de la culpa internalizada y el abandono de uno mismo, que aborda el siguiente tema. Cuando el amor no llega en la infancia, el niño necesita encontrar una explicación. Casi siempre, la conclusión es dura: el problema soy yo. Así nace la culpa interiorizada. Para preservar el vínculo, aunque sea frío o distante, el niño se abandona a sí mismo. Este abandono de uno mismo se convierte en la base del apego inseguro y mantiene el trauma invisible a lo largo de los años. En la vida adulta, esto se manifiesta en constante autocrítica, dificultad para reconocer límites y una tolerancia exagerada al abandono emocional. La persona se carga más que nadie. El rechazo externo duele, pero el rechazo interno duele aún más. La culpa se convierte en identidad, y la autoestima siempre está en deuda, como si fuera necesario compensar algo todo el tiempo. El inicio del cambio ocurre cuando se cuestiona esta culpa. Preguntas sencillas ayudan: ¿es esta mi responsabilidad o es el dolor viejo hablando? Las prácticas de autorregulación, como la escritura compasiva o el diálogo interno consciente, ayudan a romper este patrón. Poco a poco, el abandono de uno mismo da paso a la presencia. Y cuando alguien empieza a estar de su lado, se abre espacio para algo transformador: la verdadera posibilidad de sanación y conquista de un apego seguro. El tema del siguiente punto: la sanación emocional.
No ocurre de golpe, ni como un chasquido mágico, ocurre en capas, por repetición. El llamado apego seguro conquistado surge cuando el sistema nervioso comienza a vivir experiencias diferentes a las del pasado. Las relaciones predecibles, los límites respetados y el afecto constante comienzan a reprogramar el cuerpo, mostrando que el amor no tiene por qué hacer daño ni desaparecer. Este reaprendizaje requiere práctica, pequeños rituales diarios de autorregulación como rutinas estables, pausas conscientes y un verdadero autocuidado no estético, emocional ayudan al cuerpo a salir de la hipervigilancia. Las terapias centradas en el trauma, los grupos de apoyo y lecturas como el TEP complejo de Pete Walker ofrecen herramientas prácticas para disolver traumas invisibles y fortalecer la autoestima. Lo más bonito de este proceso es darse cuenta de que la seguridad se puede aprender, incluso después de una infancia marcada por el abandono emocional y la negligencia emocional. Amar ya no es una amenaza y se convierte en una elección. La autosuficiencia rígida da paso a una confianza gradual. Y cuando eso ocurre, algo más grande empieza a moverse. Toda la identidad pide ser reescrita. Ahí es exactamente donde entramos en el último tema. Tras la supervivencia, viene la reconstrucción. Reescribir la identidad significa reemplazar mapas de amenazas antiguos por nuevos mapas de seguridad. La persona deja de definirse por el abandono emocional que ha experimentado y empieza a reconocerse a sí misma por las decisiones que toma hoy. El apego deja de ser una herida abierta y comienza a convertirse en una base interna. Este regreso al hogar interior ocurre cuando alguien se convierte en el adulto que el niño necesitaba. Esto incluye proteger límites, validar emociones y mantener el propio valor, incluso ante el rechazo externo. El cuerpo aprende que ya no necesita una hipervigilancia constante. La autosuficiencia deja de ser aislamiento y se convierte en una autonomía saludable, con espacio para el vínculo. Aquí, prácticas sencillas marcan la diferencia: hablar contigo mismo con respeto, crear rutinas que transmitan previsibilidad y buscar relaciones que refuercen el apego seguro que se gana. La sanación emocional no borra el pasado, pero cambia el lugar que ocupa. El trauma invisible deja de mandar decisiones. Y cuando esta casa interior se fortalece, todo lo que viene después, amor, elecciones, propósito, empieza a organizarse de otra manera. Después de todo lo que hemos visto, queda una pregunta inevitable: ¿cuántas decisiones en tu vida se han tomado por amor? ¿Y cuántos fueron hechos por miedo? Miedo al rechazo, abandono emocional, a necesitar a alguien y no recibir apoyo. Darse cuenta de que esto no es para generar culpa, sino para devolver el poder. La conciencia es el primer acto real de libertad emocional. Quizá te hayas reconocido en la hipervigilancia, la autosuficiencia extrema, el autosabotaje o una fatiga que no desaparece. Si es así, prueba algo sencillo: obsérvate con curiosidad, no con juicio. ¿Dónde sigues abandonándote? ¿De dónde depende tu autoestima de cuánto haces por los demás? Pequeños cambios en la postura, repetidos a diario, comienzan a reeducar el sistema nervioso y a fortalecer la autorregulación. La sanación emocional no requiere perfección, requiere presencia. Cada límite respetado, cada grito de ayuda aceptado, cada relación segura construida debilita el trauma invisible y te acerca a un apego seguro que te has ganado. El pasado explica el camino aquí, pero no tienes que decidir el siguiente paso. Si este contenido te ha parecido lógico, úsalo, reflexiona, aplica, obsérvase. Y si quieres seguir profundizando en este proceso de reconstrucción interna, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí continúa la conversación y también el regreso a uno mismo.